Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Bueno, de regreso a este segundo segmento de Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. En programas anteriores, doctor, usted nos dijo que el alto consumo de azúcar es en detrimento de la salud. Sin embargo, he escuchado que los orientales frecuentemente utilizan el azúcar para sazonar los alimentos. Entonces, ¿el azúcar es también dañina para ellos? Quisiera aclararnos, por favor, sobre el uso correcto o incorrecto del azúcar. El azúcar es dañina para todo el mundo, para todas las personas, no importa de qué raza o etnia sea, siempre y cuando se use una ingesta excesiva. Mira, el azúcar, como la usan, eso es muy cierto, que en los restaurantes o en la preparación, en la sazón de las comidas chinas, pues muchas, no todas, pero muchas llevan un poquito de azúcar para acentuar el sabor, pero es muy poca cantidad, no, no es una cantidad enorme, significativa que hace daño, como por ejemplo, como he mencionado ya en otros programas, que veo que las personas, por ejemplo, se levantan y la primera comida del día, que es el desayuno, pues en esa primera comida tienen una ingesta enorme, o sea, muy alta de azúcar, porque le ponen azúcar al café, le ponen azúcar a la leche o al chocolate, a lo que vayan a tomar. Y muchas veces también comen muchísimas otras cosas con azúcar. Y durante el día, por ejemplo, le toman café con azúcar, postres. Es excesivo el consumo de azúcar y eso sí es muy, muy dañino. Es inflamatorio, canceroso. Las personas no hablan sobre ese tema, pero produce cáncer. O sea, no es que el azúcar realmente produzca cáncer, sino que ayuda al proceso de la malignidad, al desarrollo de la malignidad en el cuerpo. Porque si la persona, nadie sabe que tiene cáncer hasta que no se le descubre y está alimentándose con azúcar, está alimentando el proceso maligno durante ese tiempo en el cuerpo. De modo que no es que no se coma el azúcar. Uno puede comer, por ejemplo, el azúcar que viene de forma natural en las frutas. Uh-huh. También no es que no pueda comer un postre, puede comer un postre, pero con una porción muy medida, o sea, moderada, y, y, y también no frecuentemente, porque comer el azúcar en exceso es lo que es muy dañino para la salud. Las personas a veces se quejan, llegan a la consulta de uno y están buscando pues remedio para los dolores, etcétera. Y realmente si eliminaran el azúcar, posiblemente se desaparecerían los dolores del cuerpo. Pero las personas están adictas al azúcar. El azúcar es un elemento muy dañino para la salud, pero además de eso es algo que a lo que la persona se convierte, se vuelve un adicto. O sea, hay estudios incluso que indican que el azúcar es más adictiva que la cocaína misma. Uh-huh. De modo que es difícil a una persona que ha crecido comiendo azúcar, pues sacarla de eso. Pero si uno hace conciencia y realmente quiere curarse, pues debe de sacar la ingesta de azúcar, al menos en altas cantidades de la dieta, o sea, de la alimentación. Eso es algo importantísimo, además de comer verduras y además de saber preparar las verduras, además de comer fruta, todo eso. Reducir el azúcar. El consumo de azúcar es esencial para la salud. No solamente porque mejora la probabilidad de no desarrollar cáncer, no solamente que ya eso es grandioso, es enormemente importante, pero además de eso, previene las enfermedades, la obesidad y muchísimas otras condiciones que causan
problemas grandes, enfermedades debilitantes en el ser humano. El azúcar es realmente uno de los alimentos muy dañinos que el hombre ha descubierto para, bueno, uno puede decir para disfrutar, pero realmente también para hacerse daño. Doctor, ¿y la hoja de stevia, la plantita, usada, por ejemplo, en una infusión, no solo en un té, que ayuda a endulzar, eso también es malo para la salud? No, la stevia es una planta y al igual que, por ejemplo, el licorice, pues es una planta que produce el sabor, te da la sensación de dulzura, de Ujú. sabor dulce en la boca, ¿no? Adulcorante, pero no tiene glucosa realmente. Entonces, la persona, por ejemplo, si es una persona que tiene cáncer o, o diabetes, o una persona que simplemente tiene muchos dolores en el cuerpo y quiere eliminar el azúcar, o simplemente quiere mejorar su salud en general y prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, etcétera, pues si elimina el azúcar y lo sustituye por la stevia, va a mejorar muchísimo, porque la stevia no es que endulza tanto como el azúcar, vamos a estar claros, No, no, pero no, pero da un gustito. al menos le mata el sabor amargo a los alimentos, a lo que vaya a endulzar, sea un té o un café o algo así. Entonces, sí es un buen sustituto, una buena opción la stevia. No tiene glucosa. Mm, mm. Doctor, en otros programas usted también nos ha dicho que la medicina tradicional china tiene tratamientos efectivos para tratar enfermedades como psoriasis, lupus, artritis reumatoidea, pero ¿por qué no nos habla un poco más sobre esto, que es extraordinario? ¿En qué consisten esos tratamientos y dónde y cómo se pueden recibir? Bueno, los tratamientos, la medicina tradicional china es muy efectiva para tratar las enfermedades inflamatorias, autoinmunes y las enfermedades inflamatorias. Y tiene productos, tiene tratamientos tales como el Ley-Contain, o sea, los glicosidos de tripteridium, que es una planta. No hay ningún que yo conozca, ni occidental ni chino, ningún tratamiento más efectivo para controlar las enfermedades autoinmunes que ese producto de la medicina tradicional china, que es un producto que se ha usado por miles de años o cientos de años en medicina oriental. Sin embargo, ¿cuántas personas sufren de enfermedades autoinflamatorias en Occidente y van a un médico especialista y que es una eminencia quizás en medicina convencional, pero que desconoce la medicina herbaria y particularmente la medicina herbaria tradicional china? Y sufre por esa consecuencia de desconocimiento tanto del paciente como de su médico, sufre esa enfermedad de por vida. Muchas veces se le dice al paciente, esto no tiene cura, usted va a tener que estar en esteroide, en cortisona o prednisona toda la vida. Sin embargo, no es cierto. Hay muchísimas opciones, no solamente el Tricterigium wilfordi, pero muchísimas otras plantas que se usan en medicina tradicional china y en fórmulas poliherbarias de medicina tradicional china muy efectivamente. De modo que, y también la acupuntura ayuda mucho. La acupuntura ayuda mucho principalmente a resolver las inflamaciones en las coyunturas y los dolores. Temporariamente, la medicina herbaria sigue siendo la columna vertebral para el tratamiento de esas enfermedades, al menos con medicina tradicional china. ¿Cómo obtener esos tratamientos? Muy interesante porque como tenemos medicina tradicional china a nivel profesional disponible en Estados Unidos, pero no integrada, no integrada quiere decir que esos tratamientos comúnmente no van a conseguirlo en la oficina de su médico convencional, ni tampoco en los hospitales, ni en los centros médicos.
van a tener que conseguir una clínica de medicina oriental, una clínica de medicina tradicional china o consultar con un médico licenciado en medicina tradicional china, que valga la redundancia, quiero mencionar que está disponible profesionalmente en Estados Unidos. La medicina tradicional china, hay muchísimos médicos de medicina tradicional china en todo el país. De modo que la persona debe consultar con un profesional antes de usar un producto herbario. Eso siempre yo lo recomiendo. Un profesional que conozca la medicina herbaria. Y por otra parte, en los países latinoamericanos, si las personas están escuchando este programa, pues hay unos que otros médicos acupunturistas o médicos de medicina tradicional china, pero no está la profesión, no está regulada, no está controlada como lo está en los Estados Unidos. De modo que yo siempre recomiendo a la persona verifique bien con quién se está tratando o con quién se va a tratar. Pero definitivamente tratamientos disponibles y efectivos con medicina herbaria para tratar las enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, psoriasis, etcétera, existe. Existe y están disponibles aquí en Estados Unidos a nivel profesional. Doctor Lam, usted dice que muchas personas pudieran beneficiarse de la medicina oriental y que no lo hacen por desconocimiento. ¿Realmente cree usted que personas sufriendo una enfermedad descarten una posibilidad de curarse o aliviarse? Es una situación muy seria entonces. ¿Por qué cree usted que algunas personas usan la acupuntura y la medicina tradicional china y otras no? Lo que acabo de mencionar es la respuesta. El desconocimiento. Desconocimiento de ellos como pacientes, no saben, nunca han escuchado que existe un alivio o una cura o una posible cura con el tratamiento de medicina herbaria tradicional china. Muchas personas en Occidente aún todavía desconocen incluso que la medicina tradicional china existe o que es un tratamiento o un sistema de salud natural, licenciado y controlado, disponible aquí en Estados Unidos. Ese es un desconocimiento garrafal. Y por otra parte, su médico, que como dije y como siempre digo, puede ser un eminente doctor, pero en medicina convencional. En medicina herbaria no sabe nada, sabe muy poco o cero, con algunas excepciones. Hay médicos que sí han estudiado medicina oriental, a pesar o sea, han estudiado los dos sistemas. Pero esos son muy pocas excepciones. La mayoría, incluso vas a encontrar algunos médicos que recomiendan que no use la medicina tradicional china o no use la medicina herbaria. Eso es un desconocimiento garrafal, pero no solamente eso. Eso va en detrimento al paciente, a la persona que él mismo está tratando. A mí me da muchísima pena con esos médicos que tienen esa actitud en vez de investigar. Porque hoy día, si usted no conoce un producto, aunque sea de medicina tradicional china, lo puede investigar. Hoy día la investigación, o sea, las investigaciones y la información está disponible en línea incluso, pero no existe muchas veces la voluntad para hacerlo. Y voy más allá, a veces le dicen al paciente, pues en detrimento a la salud de esa persona, le dicen no lo use o no puede usar esto. Es increíble, pero todo se basa en el desconocimiento. Y hay personas que sí sufren toda la vida una enfermedad por desconocimiento, porque no saben realmente que existe cura o alivio con medicina tradicional china. Doctor Lam, ¿cuántas personas en el mundo usan la medicina tradicional china como tratamiento para los padecimientos de salud? Mira, la respuesta sería la mayoría de las personas. Esto le va a sorprender a muchos, porque la mayoría de las personas no somos nosotros acá en Occidente.
La mayoría de los seres humanos en el mundo viven en Asia. China es el país más poblado del mundo. Cuando en China millones y millones de seres humanos usan acupuntura y medicina herbaria y la han usado por miles de años y ahora la siguen usando, o sea, la medicina tradicional china moderna es muy superior incluso a la medicina tradicional china que se usaba hace miles de años o cientos de años. De modo que son millones de seres humanos, la mayoría de los seres humanos en el mundo. Y si tenemos en cuenta que no es solamente China, es Japón, Corea del Sur, Taiwán, y menciono Corea del Sur, nunca menciono Corea del Norte porque desconozco lo que hay allí. Debe ser algo a un nivel muy malo, no solamente en medicina tradicional china, sino en medicina convencional también, porque tenemos la experiencia de nuestro vecino aquí cerca del el desastre que son. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que me refiero es a la mayoría de los seres humanos en el mundo, incluye Japón, China, Corea del Sur, Indonesia, incluso en Australia se usa mucho la medicina oriental. Alemania también, nos dijo usted. Bueno, sí, y aquí en Estados Unidos la tenemos disponible y se usa bastante, pero se usa en menor escala. Sigue siendo medicina alternativa. Digamos, o complementaria. Hoy día se le llama medicina integrativa. Pero en Asia se usa, o sea, en millones y millones de seres humanos usan la medicina oriental. Tenemos que tener, para que tengas una idea, en todo el nuevo mundo, o sea, el hemisferio occidental, desde Alaska hasta la Patagonia y todos los países de América Latina y todos los países de Centroamérica, o sea, Norteamérica, todos juntos tienen menos habitantes que China sola. Y la medicina tradicional china o medicina oriental no se usa solamente en China, se usa en China, en Japón, en Taiwán, en Corea, del Sur, en Indonesia. ¿Qué le voy a decir? Las personas no saben, muchas veces se tienen esa idea porque estudiaron medicina occidental y se creen que la medicina occidental es la que más se usa en el mundo y no es así. La medicina occidental se usa en todas partes del mundo. Por ejemplo, en China hay incluso más hospitales de medicina convencional que de medicina tradicional china. Pero todos los hospitales, sea de medicina tradicional china o de medicina convencional, están integrados. Por ejemplo, los hospitales de medicina tradicional china tienen un piso o un departamento de medicina occidental. Y los hospitales de medicina occidental tienen un piso o un departamento de medicina oriental. O sea, está muy integrado. Y tal es así también en Japón, por ejemplo. El sistema de salud es también integrado. Los seguros de salud pagan por los tratamientos de medicina oriental. Lo mismo ocurre en Corea del Sur, etc. La medicina oriental es de un uso amplio en esa parte del mundo. Además de que en Europa y en Norteamérica principalmente, pues se usa también ya ampliamente, pero no tanto como la medicina convencional. Le hice la pregunta anterior porque me es curioso que si la medicina oriental es utilizada de manera beneficiosa por la mayoría de los seres humanos, puede ser igualmente efectiva para nosotros también. Usted nos dijo ya todos los países donde se usa. ¿Y por qué cree usted que no se utiliza de igual modo en esta parte del mundo? Bueno, pues de que es efectiva, si es efectiva para un chino o para un japonés, es efectiva para un coreano también, y pues es efectiva también para un occidental, porque a mí que no me vengan con cuentos, eso es como dice el escritor compatriota tuyo argentino, es un cuento chino. El libro que escribió, el título de uno de los libros de André Oppenheimer, eso es un cuento chino. Si es efectivo para un chino o para un japonés, ¿por qué no es efectivo para un occidental? ¿O es que la medicina sabe que
que es un occidental o un chino. No hay tal cosa. Yo no creo en eso. Realmente hay otros intereses y también factores que coinciden, no necesariamente, aunque sí se le achaca a los intereses, pero no siempre totalmente, sino coincidencias en factores que existen. Uno de ellos es el factor cultural. A pesar de que los chinos comenzaron a emigrar a mediados de 1800 a los países de las Américas, pues realmente nunca se enseñó medicina tradicional china a nivel profesional en ningún país que yo sepa, hasta mediados de los 70, de 1970, a mediados del siglo pasado, que comenzó a enseñarse la medicina tradicional china y a controlarse de manera profesional en los Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, no ha sido así en la América Latina. La América Latina es un sistema cojo de salud, siempre digo yo, porque no existe la medicina oriental. El médico, nuevamente, repito, puede ser una eminencia, pero solamente en medicina convencional. De medicina oriental desconoce completamente o en gran medida el potencial de curación que tiene, que hay disponible. De modo que sigue siendo un factor de desconocimiento. Y por otra parte, no hay muchas veces la voluntad de investigar o la voluntad a nivel empresarial de integrar la medicina oriental a los sistemas de salud. Porque, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los estados la integración, el desarrollo a nivel académico, profesional y el control de las medicinas tradicionales, principalmente la medicina tradicional china, que dentro de las tradicionales es la medicina más científica y más avanzada en cuanto a las medicinas naturales. Pero los gobiernos realmente no lo hacen o han hecho muy, muy poco, particularmente en América Latina. En esta parte del mundo, en este lado del mundo, solamente Norteamérica tiene medicina oriental a nivel profesional, por lo menos en cuanto a lo que es la parte académica y la parte clínica. Bueno, programas como este, doctor, hacen que la gente tenga conocimiento de lo que es la medicina tradicional china, para qué se puede aplicar, y si tienen alguna consulta lo pueden hacer al 305-267-4560. Repito, 305-267-4560. Y allí pueden consultar la duda que tengan o directamente a través de su página web, royaltcn.com, leer todo lo que hay y si tienen alguna duda, hacer una consulta también. Correcto. La dirección de la oficina es 7360 Coral Wave en Miami. 7360 Coral Wave, Miami. El zip code es 33155. Doctor, muy interesante lo que nos ha dicho hoy. Le agradecemos por todas las dudas que nos ha sacado y si quieren hacer alguna pregunta para que el doctor conteste en la próxima semana, nos las hacen llegar y listo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta el lunes que viene. Gracias, Jenny. Gracias, Tito. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Les deseamos salud y suerte.